Hola, estimados amigos, bienvenidos a un programa más de los presidenciables y la seguridad. Este programa está enfocado netamente a la consulta a los candidatos a la presidencia de la República 2025 para hablar netamente de lo que más le interesa al país, que es la problemática de inseguridad y de cómo plantean los presidenciables dar soluciones a cada uno de los puntos. El día de hoy tengo el gusto de compartir micrófono con el señor Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República 2025. Mi estimado Carlos, bienvenido. Hoy se han invertido los papeles. En ocasiones tú me has entrevistado, ahora me toca entrevistarte. Es un gusto compartir, Carlos, contigo. Bienvenido. Encantado, yo buenos días. Tú sabes que te aprecio y hay una amistad y un compañerismo de colegio incluso. Así es, lasallanos, 100% lasallanos igual. Así es, John. Así que encantado de poder compartir este diálogo y poder conversar acerca de uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, que en este tema es la seguridad. Así es. Entrando en materia, mi estimado Carlos, ¿cuál sería tu evaluación de la situación actual? ¿Cómo evalúa la problemática en el Ecuador y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país en este ámbito? A ver, comencemos por el principio, ¿no? Las cifras que nos han dado para el mes de enero, hasta enero 24 del 2025, hablan de 600 asesinatos. Eso es uno de los indicadores más altos en relación al promedio. No sé si me estás escuchando, John. Sí, te estoy escuchando. No sé si es el promedio más alto de todos estos últimos tiempos. Definitivamente es preocupante, pero creo que este es un tema que se da por la falta de una estructura eficiente de la seguridad en el país, de cómo manejar la seguridad. El tema de la seguridad, y lo dije yo en el debate presidencial, está mal enfocado. Y es que no se lo puede solo enfocar yo desde el punto de vista de la fuerza pública, porque esto es un tema que es consecuencia de muchas cosas y hay que tratar conjuntamente y en paralelo estos temas. Yo no puedo separar a la seguridad de la economía, de la reactivación productiva, de la generación de empleo, de la equidad territorial, de la justicia. No la puedo separar, porque si yo descuido la economía, no genero empleo, sino más bien genero desempleo, va a haber una incidencia directa en la inseguridad del país. El día de ayer o antier, el INEC nos da como resultados de la última investigación, ¿verdad?, que hay 7 millones de personas en la pobreza. 7 millones de personas en la pobreza. 5 millones de personas que viven con menos de $91 mensuales per cápita y 2 millones de personas que viven con 51 o menos dólares mensuales per cápita. En una población de 18 millones de personas, con una población económicamente activa de 8 millones de personas. Es preocupante esto, porque cuando la gente está abandonada, cuando la gente tiene una vida de sobrevivencia, de subsistencia, ¿verdad?, y no tiene dinero ni para alimentarse, ni él, ni su pareja, ni sus hijos, entonces, ¿qué estamos haciendo en el país? Estamos llevando a todas esas personas a convertirlas en presa fácil de ser cooptadas por un crimen organizado que mueve miles de millones de dólares. Entonces, primero, estamos desenfocados, porque incluso en los análisis y en los debates de la política y de los medios de comunicación, nos contentamos, parecería, es con los indicadores tipo Gingrigongo. Hoy baja el nivel de asesinatos, mañana sube. Y no le estamos dando una solución global, estructural, potente, inteligente y estratégica. Entonces, yo me pregunto, ¿basta con militares y policías en la calle? ¿En qué condiciones están las fuerzas públicas como militares y policías en las calles? ¿Es eficiente tapar un hueco y destapar otro? ¿Qué estamos haciendo para enfrentar el tema del crimen organizado? Y comencemos por las fuerzas de seguridad. A ver, ¿quién es el llamado a controlar la seguridad ciudadana, la seguridad interna? Es la policía. En todas partes del mundo donde existe democracia, es la policía la llamada a controlar la seguridad interna y la seguridad ciudadana. Pero ¿qué es lo que pasa?
tenemos una policía tremendamente debilitada. Tenemos una policía fragmentada, debilitada, vulnerable. Tenemos que entrar no solo a un proceso de depuración con la recuperación de las pruebas de confianza, sino que adicionalmente tenemos que entrar al fortalecimiento de la policía. Fortalecimiento, capacitación, establecimiento de una carrera de la Fuerza de Seguridad de la Policía Nacional, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, tenemos que crear una nueva estructura, no digo más, digo una nueva estructura de la policía, con modelo de gestión. Una policía civil nacional especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, civil, para lo cual necesitamos un marco jurídico potente y hacer esa carrera de la policía civil, ¿verdad? Para que maneje ¿qué? Para que maneje la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y una policía uniformada territorial, para articular inteligencia y operativización. Sí. Pero esta policía territorial uniformada, ¿al amparo de qué? Al amparo de la descentralización, con regiones autonómicas descentralizadas. Ok, punto uno. Pero, ¿dónde está el problema? El problema de la fuerza de seguridad. Que la inteligencia, el sistema de inteligencia ecuatoriano, está cooptado. Pero además ha sido mal utilizado por casi todos los gobiernos. Es decir, es un sistema de inteligencia como el CIES, que tenemos que transformarlo, ¿verdad? Que está más dedicado a ver qué dicen los periodistas opositores o críticos, qué dicen los políticos. No, tenemos que tener una inteligencia civil. Sí, está claro que el tema es cuesta arriba totalmente, y el problema de desempleo se va a sumar, o ya se está sumando, el tema de los que están retornando desde los Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos plenamente que no solamente depende del Ejecutivo, sino también del Legislativo, del Judicial, de la parte económica, y por eso todo esto es cuesta arriba. Ahora, ante toda esta situación, ¿qué otras propuestas específicas crees tú para reducir la criminalidad y la violencia en las comunidades? Sabiendo que todo es integral, y obviamente al decir integral depende de muchas aristas. Tal vez será necesario de que en estas elecciones se tenga que votar por una sola lista para para que el Ejecutivo tenga todo ese respaldo, tanto en el Legislativo y en la parte judicial, para poder llevar adelante, porque vemos que muchas veces pues el Ejecutivo está atado de manos al querer implementar políticas públicas, al querer implementar cosas nuevas en el tema. Y el otro punto que tú indicabas es la policía. Sabemos que hay muchos uniformados de varias instituciones, como CTE, ATM, policías municipales, policías portuarios, que son pagados por el Estado, pero obviamente no colaboran de manera directa y tal vez ni indirecta a favor de la seguridad. Para casualmente poder llegar al número del contingente e integrarlos a ellos de cualquier manera, pero de manera positiva, a favor de la seguridad, que es la principal situación. Porque si tú y yo viajamos, Guayaquil, ¿qué veo? Por poner un ejemplo, encontramos 3, 4 controles de Comisión de Tránsito del Ecuador, con buenos retenes, buenos patrulleros, buenas motos, buen personal, pero que están para revisarte la llanta, la matrícula y estar a la cacería, ¿ok? Pero no colaboran en el tema de la seguridad, ¿ok? Entonces, ¿crees tú que también estos se deben de unir definitivamente a la tarea del combate a favor de la seguridad? Por supuesto que sí. Es decir, tenemos que optimizar todos los recursos de talento humano y de presupuesto que tenemos. Pero por eso digo, hay que cambiar todo el modelo. Y en este modelo tenemos que no solamente tratar de que se incorporen estos elementos que tú mencionas, sino tener una articulación eficaz entre gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. No solamente se trata de incorporar elementos en el tema de la seguridad, sino qué se va a hacer para controlar esos elementos de la seguridad. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo? Si tengo la policía, la fuerza pública, que me desocupa un espacio que ha estado cooptado por el crimen organizado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros como Estado, a nivel de las distintas instancias de gobierno, ocuparlo. Tenemos que ocuparlo.
Y en ese sentido tenemos que recuperar la policía comunitaria, pero tenemos que ir creando centros de desarrollo ciudadanos integrales. ¿Mantendrías las Fuerzas Armadas en el combate? ¿Mantendrías las Fuerzas Armadas en el combate de la inseguridad en las calles? Las Fuerzas Armadas hoy tienen un rol complementario, como así lo estableció el pueblo ecuatoriano en su consulta popular. Sí, pero no pueden estar por siempre y para siempre. Deben estar por un tiempo transitorio. Porque fíjate tú, ¿desde hace cuánto tiempo tenemos a las Fuerzas Armadas con tantos estados de excepción, declaratoria de guerra interna y toda la cuestión? Y no ha cambiado nada. Entonces, no se trata tan solo de las Fuerzas Armadas, se trata de un todo, ¿verdad? Y además, las Fuerzas Armadas tienen también la obligación y la competencia de la seguridad externa. Correcto. Las fronteras son importantes, no podemos descuidar las fronteras. Pero tenemos que ir con las Fuerzas Armadas y la policía en este trabajo complementario mientras logramos corregir algunas distorsiones que existen en el país en relación a este tema. Tú nombraste a la policía comunitaria. Sí, la policía comunitaria es válido, pero para el trabajo preventivo, igual como mañana también lo puede hacer un guardia de seguridad en una instalación fija. Pero creería yo que ya como hay una declaratoria de guerra, que hay que ver el nuevo presidente si la mantiene o no, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, si tenemos una declaración de guerra y tenemos Fuerzas Armadas debería dedicarse exclusivamente a reforzar todos esos operativos, todos esos allanamientos. ¿Por qué? Recordemos que la responsabilidad exclusiva del control de armas la tiene la policía, la tiene las Fuerzas Armadas, tanto por aire, mar y tierra, por fronteras, para el control de armas. Y como se ha perdido el control en fronteras, en aire, mar y tierra, se ha perdido el control en las carreteras, entonces les toca a Fuerzas Armadas hacer los múltiples allanamientos, casualmente para recuperar todas esas armas que han ingresado ilegalmente al país. Entonces, ahí es donde debe tener una labor primordial Fuerzas Armadas en el combate, en la guerra, en el allanamiento, en sacar todo lo ilícito con múltiples allanamientos. Totalmente de acuerdo, John, pero por eso estoy diciendo de forma temporal, porque no podemos mantener a las Fuerzas Armadas totalmente en las calles de las ciudades, porque casualmente, ¿por dónde te entran las armas? Te entra por nuestra frontera sur. ¿Por dónde te entra la droga? Por la frontera norte, ¿verdad? Entonces, si sacamos a las Fuerzas Armadas y las vamos a tener todo el tiempo, ¿quién me controla las fronteras? Claro, se puede dividir, pero no tenemos pues la cantidad de uniformados suficientes como para poder dividir a las Fuerzas Armadas en las fronteras y las Fuerzas Armadas en las calles de las ciudades. Por eso digo, sí, mientras dura esta transición y poder recomponer, las Fuerzas Armadas tienen que estar, por supuesto que tienen que estar, conjuntamente con la policía. Pero el tema es que tenemos que tener ya un trabajo integrado, no solamente orientado a estar combatiendo a las bandas. Claro que tiene que combatir las bandas, pero cuando se desocupa un espacio tienes que entrar a ocuparlo. Así es. Porque si no, tenemos el efecto cucaracha, como se denomina. Captura uno, o 10 veces y te salen 200. Mi estimado Carlos, en cuestión de prevención del delito, ¿qué estrategia propone para prevenir el delito, especialmente entre los jóvenes y las comunidades vulnerables? A ver, el tema de la economía es fundamental. Si la economía ecuatoriana no entendemos que debe crecer, crece el desempleo y crece la pobreza. Y la mejor prevención es hacer crecer la economía. Y la mejor prevención es articular la economía con las ciudades. Y ahí viene la articulación con los municipios. Los municipios son los más cercanos a la población territorial. ¿Qué trato mereces para los menores de edad? ¿Perdón? ¿Qué trato mereces para los menores de edad que están involucrados en actos ilícitos? A ver, los menores de edad que estén involucrados en actos ilícitos no son menores de edad que han escogido eso porque les ha gustado, sino porque han estado abandonados, porque no les damos alternativas. Entonces, volvemos al tema, queremos arreglar desde la consecuencia y no desde el origen, pero vamos al tema de los menores de edad. A ver, los menores, todo aquel que transgrede una ley y hay un régimen especial para los menores de edad, tienen que asumir, bajo sentencia, pues evidentemente tienen que asumir las consecuencias de la transgresión de la ley. Y eso es la privación de la libertad. Pero un niño
menor de edad que ha accedido a transgredir la ley, ya sea por delincuencia común o ya sea en crimen organizado, es susceptible de entrar a procesos de recuperación y reeducación, reformación. Mientras esté siendo menor de edad, tiene que estar en el régimen que ya establecido en la ley. Cuando ya se va a la mayoría de edad, pues ahí sí, pues ya tendrá que ir a cumplir la pena conforme es mayor edad, en la medida de que la pena vaya más allá de del tema etario de menores de edad. Pero la pregunta es, supongamos un menor de edad que tenga 15 años y le dan una sentencia de 8 años. Ya tendría 23 años cuando termine la sentencia. El tema es, ese niño de 15 años que accedió a ser sicario, por decirte algo, ¿es recuperable o no recuperable? Estaba en plena conciencia cuando cometió ese acto, dentro de una vida de vulnerabilidad, de abandono, donde no se ha construido, no se le ha llevado educación, no se le ha llevado principios de ciudadanía, que no tiene su familia ni qué comer. Es decir, estamos dimensionando bien el problema. O puede tener ese niño que cuando comete el delito era menor de edad, puede ser susceptible de rehabilitación y que cumpla la condena, independientemente que ya sea adulto, pero dentro de un régimen especial de privación de la libertad y de tratar de rehabilitarlo, tratarlo de reformar. ¿Es factible o no es factible? Yo no soy el dueño de la verdad absoluta, mi querido yo, pero yo creo que sería una injusticia tremenda mandar a un niño que comete el delito cuando tiene 15 años y cuando ya tiene 18 años se lo manda al régimen de adultos, con las cárceles como las tenemos, que no hay clasificación, que no hay categorización de delitos para la cárcel, que hay hacinamiento. ¿A qué estamos destinando a ese niño? Que tiene todavía una vida por delante. Ya que hablamos de cárceles, mi estimado Carlos, ¿qué planteas como nuevas estructuras o nuevas políticas para el cambio de la administración de privados de libertad? Primero, tener una instancia que sepa del manejo de cárceles, y que rinda cuentas. Es decir, una institucionalidad en el régimen carcelario que tiene que contar con recursos económicos, tecnología y talento humano especializado. Y tener inteligencia carcelaria, pues también. Al hablar de talento humano especializado, yo desde que tengo uso de razón, siempre los administradores o directores de cárceles han sido cuotas políticas. Propongo yo, así como la policía tiene múltiples unidades, GOE, GIRD, NACET, inclusive policía para el cuidado ambiental, de animales, turístico, tener una policía especializada para la seguridad de cárceles, con cursos de criminología, con cursos de atención, y que los directores sean los oficiales, el subteniente, el teniente, el capitán, el coronel, los directores de cárceles. Ellos, con el respaldo de su uniforme, de su armamento, de su equipamiento, de su patrullero, obviamente va a tener un mayor respaldo, porque cualquier ciudadano, por cualquier profesión que sea, que vaya director de una cárcel, el nivel de riesgo y de vulnerabilidad que tiene ese ser humano como director de una cárcel es súper alto, y no estamos preparados, no es de carrera. Entonces, tanta vuelta que le hemos dado a las múltiples instituciones que han pasado, antes guía penitenciario, actualmente SNAI, pero si tenemos una policía especializada, no para eso sería diferente, creo yo. No, correcto, estoy completamente de acuerdo contigo, y además no los puedes mantener a todos, tiene que haber rotación, tiene que haber una rotación. Porque si no generas una rotación, ¿qué va a pasar? Generan cercanía, y la cercanía con esos miles de millones que manejan esta gente los va a corromper. Porque además, no porque quieran ser corruptos solamente, algunos van a acceder a ser corruptos, pero también por el tema de las familias. Porque esta gente, los tentáculos del crimen organizado, por más que estén encerrados, tienen operativización afuera y comienzan a amenazarlos con las familias. Entonces tenemos que montar toda una inteligencia carcelaria. Y yo te decía, reclasificar y categorizar los delitos en función de las cárceles, porque no podemos poner a los de menor riesgo con los de alto riesgo.
Entonces, dentro de esa categorización tenemos que ver quiénes son susceptibles de un modelo de rehabilitación y cuáles son los del crimen organizado de alto riesgo. Y tenemos que tener un modelo de cárcel. Carlos, hace un momento también indicaste sobre los exámenes de confianza. Para tu conocimiento, existe la ley y el reglamento para el uso de exámenes de confianza, el uso de la herramienta técnica científica como el polígrafo para policía y fuerzas armadas. Ley y reglamento. Y si no me equivoco, los guardias de seguridad también se los aplica. Así es. Inclusive, ojo, existe la ley para el uso de exámenes de confianza en la función judicial, pero hubo polémica en la elaboración del reglamento porque la misma ley estipula de que el Consejo de la Judicatura tendrá que hacer el reglamento. Pero ¿qué resulta? Que el reglamento salió como objetivo de los exámenes de confianza que se va a medir destrezas, actitudes, capacidades. Así dice el reglamento. Pero eso tiene que ver con su situación de aprovechamiento, de conocimiento. No tiene nada que ver con su tema de conducta. Tú y yo y todos los que hemos pasado por la escuela y colegio nos han calificado siempre por aprovechamiento y por conducta. Entonces, por eso hubo... Ese reglamento hay que cambiarlo yo. Así es, hay que cambiarlo. Diría yo, hay que hacer un copy de cómo está el reglamento de Fuerzas Armadas con el uso de exámenes de confianza para la función judicial. En ese momento, obviamente, se incrementan los poligrafistas. La embajada americana me consta que donó 10 equipos poligráficos, donó 10 capacitaciones para miembros de la Armada, ¿ok? Y todas las demás fuerzas se están ahorita equipando casualmente para hacer los controles, porque esto es un diagnóstico. Hace un momento también indicaste el tema de la tecnología. Entonces, hay que unir la tecnología, hay que unir, así como hacemos nosotros auditoría contable, de bodega, de calidad, también hay que hacer auditoría a la conducta humana. ¿Y cómo hacemos esa auditoría de la conducta humana? Con herramientas técnicas científicas como el polígrafo para poder determinar la confiabilidad. Entonces, estoy seguro, porque he tenido que atender varios temas en Fuerzas Armadas, están creciendo en ese tipo de controles. ¿Ok? Tú implementarías el tema de los exámenes de confianza para tu gabinete, para los ministerios, para los controles en general, porque la respuesta ya la sabemos a cada uno de los hechos. Usted ha participado, usted ha recibido, usted ha dado información, la respuesta ya la sabemos, no. Entonces hay que hacer control. Y por ende, los controles, si me permite. Por ende, la herramienta, termino con esto, por ende la herramienta exclusiva también para el uso en las cárceles. Sí, a ver, primero, esto de las pruebas de confianza tiene que estar en todo aquello que tenga relación con la seguridad del país. Con la seguridad. Y dentro de la seguridad establezco también el CERCOP. O sea, quienes manejan la contratación pública. Así es. Por la corrupción también pasa el tema del crimen organizado. Es decir, todo lo que tenga que ver con la seguridad tiene que tener los exámenes o estas pruebas que se llama de confianza. Y por tanto hay que reformar el reglamento. Y hay que hacer un nuevo reglamento. Y hay que incluir todo esto. Porque adicionalmente, no solamente a la función judicial, no solamente a lo que tiene que ver con la contratación pública, a las autoridades de control, en la Contraloría, o acaso no hemos visto todo lo que pasó con el señor Celi y con el señor Poli, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también a los agentes estatales que formen parte de los sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Y te acoto algo importante. Yo soy poligrafista hace 20 años aproximadamente, y soy un hombre de seguridad hace más de 35 años. Y cuando yo hago un examen de polígrafo, yo demuestro al cliente y al examinado, porque ¿qué resulta? Que el sistema poligráfico arroja un resultado automatizado. Aparte de la interpretación de la gráfica, arroja el sistema automatizado. Y eso es garantía para las partes, que no se puede manipular. Está claro que nada es 100% seguro. De alguna manera, en algún momento, alguien o algún avivato va a querer manipular la prueba. De alguna manera, cuando no es controlada o cuando hay un poligrafista deshonesto. ¿Qué tal si mañana siento a la persona A, pero con el resultado de B? Y no está puesto video o no está grabado. Es factible.
muy poco probable, pero a la hora puede que... Pero hay que reformar eso, sí, Así estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, habría otro elemento también, que no sé si tú estés de acuerdo, pero yo sí consideraría también que todas estas empresas que manejan temas de seguridad privada y toda la cuestión tengan también una cierta participación en el tema contra la lucha contra la inseguridad. Es decir, porque lo que más necesitamos es talento humano. así es. De tener una política integral. 2 puntitos más antes de terminar el programa, mi estimado Carlos. El tema de la colaboración internacional. ¿Cómo plantea trabajar con otros países y organismos internacionales para abordar problemas transnacionales como el narcotráfico, el crimen organizado? Y el segundo tema, el tema de porte de armas para los ciudadanos. A ver, vamos a lo siguiente. El tema de la cooperación internacional existe y hay que fortalecerla. No nos podemos quedar con lo que ya tenemos, pero evidentemente Estados Unidos y la Unión Europea son fundamentales en este tema de cooperación internacional. No solamente en términos de capacitación, formación, también en temas de tecnología y en temas de inteligencia y contrainteligencia a efectos de mejorar toda esta situación. Formación y capacitación también, evidentemente también. Ahora bien, pero no solamente tenemos que capacitar y formar en el tema de seguridad de la fuerza pública, sino en todos estos otros elementos, sobre todo sistemas de inteligencia, sistemas de contrainteligencia, unidad de inteligencia financiera, que es fundamental. Por tanto, esa cooperación debe existir. Hay que agregar otra cooperación que no existe, o mejor dicho, más que cooperación que no existe, es la construcción de espacios de integración regional en el tema de seguridad. Porque Colombia produce, nosotros la pasamos, Estados Unidos y Europa la consumen, la comercializan internamente allá y además lavan activos igual que todo el mundo. Entonces tenemos que crear un espacio de integración regional especializado en seguridad para poder homologar una serie de cosas. Por ejemplo, el tema aduanero, el tema de la política, estrategia y tecnología en el tema de la lucha contra el lavado de activos y la homologación también de códigos orgánicos integrales penales en toda la región. De esa manera vamos a tener mucha más fortaleza y mucha más presencia en esa lucha que tiene que ser mucho más eficaz y oportuna en el tema contra el crimen organizado. Correcto. Y en el tema del porte de armas para los ciudadanos, yo en eso no estoy... Distinto es el tema rural, ¿no? el tema ganadero. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Sinceramente te digo, no estoy de acuerdo con eso porque somos una sociedad violenta. No hay una cultura de paz en el Ecuador. Creo yo también. No estoy hablando de la delincuencia ni el crimen organizado, estoy hablando de la sociedad como tal. Somos una sociedad intolerante, somos una sociedad violenta, basta ver los indicadores de violencia contra la mujer, los indicadores de violencia vial, etcétera, etcétera, y ocupamos los primeros puestos. Por tanto, mientras en ausencia de una cultura de paz, yo no estaría de acuerdo con eso. Acoto algo antes de terminar el programa con respecto al porte de armas. Y antes de darle la responsabilidad a los ciudadanos del porte de armas, creo que debe existir un viserazo para 2 cosas. Uno, que policías y militares activos puedan portar sus armas 24/7. Porque actualmente ellos salen de su servicio y tienen que dejar guardada su arma. O sea, son elementos que combaten la delincuencia permanentemente y no pueden usar su arma 24/7, como primer punto. 2, que el personal en servicio pasivo, que recibe una remuneración por su antigüedad obviamente, pero recibe mensualmente por parte del Estado y que durante más de 20 años ha aportado como elemento adicional su arma y la sabe usar y está plenamente identificado el arma y la persona, puede también portar su arma, porque obviamente también sigue beneficiándose del Estado porque recibe una remuneración y está en la obligación como militar o policía en servicio pasivo, obviamente seguir defendiendo esa camiseta que él ha usado durante mucho tiempo. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo, porque si son uniformados, policías o militares en servicio pasivo, son parte de la reserva que tiene el país para la lucha contra la inseguridad. Es más, un policía activo, por ejemplo, va y deja la pistola y se traslada a su domicilio. A ver, lo identifican como policía, y peor más aún si va uniformado. O sea, tiene que estar presto para el tema de la atención para la seguridad. O sea, de eso estoy de acuerdo contigo. Correcto. No hay que normarlo nomás. Así es. Mi estimado Carlos, un fuerte abrazo a la distancia.
por tus minutos. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva contienda. Pero pues te conozco desde hace muchos años, muchos ciudadanos por tu trayectoria te conocen, sabe de tu perfil, de tu calidad humana, así que te deseo el mayor de los éxitos. Un fuerte abrazo, espero poderte saludarlo más pronto en vivo y en directo, bigote y bigote como se dice, pero el mayor de los éxitos. Cuando esté por Guayaquil, claro que sí. Un abrazo. Gracias. Cuídate. Chao.